al capítulo 16, a una historia sumamente curiosa y rara, sinceramente. Vamos a poner un poco de contexto y entrar en esta historia e intentar ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta historia. He puesto como título El peligro de las ideas. Pues las ideas pueden ser muy buenas, pero a veces las ideas pueden ser peligrosas. Vamos a ver un poco más sobre esta historia. Pues estamos un poco todavía con este pensamiento de que cada vez que hay una promesa, la promesa significa que hay, por un lado, confianza y por otro lado, paciencia. Y Dios ha hecho grandes promesas para Abraham. Son grandes promesas, que va a tener hijos, pero como las estrellas del cielo, que va a habitar toda esta tierra. Mirar por donde mire, toda esta tierra va a pertenecer a él. Incluso por medio de Abraham llegará una bendición a cada familia de la tierra. Cosas sinceramente difíciles de creer para un hombre con 85 años, que no tiene hijos y que vive todavía en una tienda y sin ninguna fortuna para conseguir tierras, etcétera, etcétera. Todo parece bastante improbable y sin embargo Abraham es nuestro ejemplo de fe. Está confiando en el Señor, intentando tener paciencia. Vimos la semana pasada en el capítulo 15 que pregunta a Dios, dice: Dios, tú me prometes muchas cosas, prometes ser mi gran galardón, pero es que yo ni tengo hijo, y el que heredará pues será este esclavo que nació en mi casa. ¿Qué pasa con esto, Señor? Y el Señor le tiene que decir: Abraham, cree en mí, voy a darte un hijo. Este no será tu heredero, más bien tendrás un hijo. Vemos esta fe que Abraham tiene, que es contada como justicia. Y luego, como vimos la semana pasada, Dios establece este pacto en que normalmente se practicaba pues pasando dos personas juntas por el medio del sacrificio, y sin embargo Dios dejó a Abraham ahí medio dormido, pero sin poder levantarse, y Dios pasó ese horno de fuego que después salió la antorcha, que creo que es una representación de Dios y el Señor Jesucristo, que pasa en medio de estos animales para decir: Abraham, yo lo voy a hacer, yo me comprometo, yo prometí, yo haré. Dios le había dicho: un hijo tuyo será el que te heredará. Y este es el contexto en que llegamos al capítulo 16. Esa promesa de Dios que tú vas a tener un hijo. Ahora, es interesante notar el tiempo. 10 años han pasado desde que Abraham ha llegado a esa tierra prometida. 10 años en que Abraham está diciendo: en cualquier momento, Señor, cuando quieras, tú me vas a dar un hijo, Señor. ¿Ahora o cuándo? Va pasando el tiempo y sinceramente cada año que pasa pues se ve más y más difícil, no, imposible que Dios cumpla su promesa. Por lo tanto, entramos en este capítulo y digo que tenemos un problema y un plan. El primer versículo pone un poco del contexto. Empezamos con Sarai, que realmente no hemos visto casi nada sobre ella desde que la vimos en Egipto, y su belleza creía Abraham que era pues un peligro para él, por lo tanto pide que mienta y que diga que es su hermana, después de todo es su hermanastra, y entonces pues estas media verdades que son media mentiras, pero al final media verdad es una mentira entera. Así que la volvemos a ver casi por primera vez desde entonces, y nos dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Empezamos con lo que no tenía. Ella no tenía un hijo. ¿Pero qué es lo que tenía? Tenía una sierva egipcia. Ahora, no sabemos nada de cuándo consiguió esta mujer para su servicio,
pero es lógico adivinar que a lo mejor si era egipcia, a lo mejor cuando Abraham estaba en Egipto, pues por alguna fortuna, oportunidad, pues consiguió pues esta sierva para su esposa. Y el pensamiento entonces, Sarai no puede tener, no tiene hijos, pero sí que tiene una sierva. Y llega el pensamiento un día a su mente: no tengo, pero sí que tengo, a lo mejor lo que tengo es el camino para llegar a lo que no tengo y quiero. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues ella llega a Abraham con estas palabras. Desde su punto de vista, así es como lo expresa ella: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Es interesante la forma en que ella plantea su problema. Soy estéril, no puedo tener hijos. Pero no solamente lo expresa así, sino que lo pone en términos de Dios. Dios me ha hecho así. Y de hecho esto es un reflejo de cómo expresaba Abraham también su condición. Si recordamos en el 15 empieza con Abraham diciendo a Dios: Dios, si no me das prole. O sea, empieza con Abraham diciendo: Dios, tú no me has dado y sin embargo tengo un siervo. Así que hay un reflejo interesante entre el 15 y el 16. El 15 vemos a Abraham que dice: Dios, no me has dado prole, pero tengo un siervo. Y Dios dijo: no, Abraham, así no es. Y en el capítulo 16, Sarai dice: bueno, ya que no tengo hijos, tengo una sierva. ¿Qué pasa con esta sierva? ¿Qué pinta esta sierva? Pues entramos en la solución que propone la esposa de Abraham. Nos dice, estoy en Éxodo, que eso es un problema, nos dice aquí en el versículo 2, dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y nosotros leemos esta palabra y decimos: no sé cómo coger esta historia. Esta historia parece bastante torcida, ¿no? Bueno, lo que tenemos que entender es que hay cosas que nosotros vemos de su cultura que nos dejan sin palabras y decimos: eso no se hace. De la misma forma que si ellos pudieran ver cosas de nuestra cultura, se llevarían las manos a la cabeza para decir: ¿cómo hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Esto? Esta situación, desde luego, no es para justificar lo que propone Sarai aquí. Desde luego, el plan de Dios desde el principio ha sido más allá de claro. Dios hizo a Adán y cuando Adán dijo: estoy solo, no hay nadie para mí, Dios le trajo una mujer. El plan de Dios desde el principio era un hombre con una mujer unidos para toda la vida. Dios no hizo a 3 esposas para Adán, y que sepamos, Adán fue fiel a Eva, su esposa, durante el resto de su vida. Jamás se lió con otra mujer por ahí. Dice: bueno, las otras mujeres por ahí eran sus hijas, efectivamente. Pero vemos el plan de Dios desde el principio claramente. No es hasta más tarde que empezamos a ver el hombre tomando 2 esposas para sí mismo y pronunciando pues una maldición sobre los demás. Esto es un avance, si lo puedo decir, avance en lo que es el pensamiento humano, pero no es el plan de Dios. Y si bien es verdad que los reyes de Israel tenían múltiples esposas, eso no justifica ese hecho como si fuera la voluntad de Dios. Más bien lo que entendemos es que la voluntad de Dios está claramente revelada desde el primer momento. Dios quería una esposa para un hombre y un hombre para una esposa. El caso es que esa solución dentro de su cultura era una solución bastante normal. Os prometo que los vecinos de Abraham, ninguno de ellos se hubiera levantado así las cejas para decir: ¿qué está haciendo Abraham? No, para ellos era completamente normal. Y solo tenemos que recordar la situación de Jacob, el nieto de Abraham. Cuando su esposa Raquel vio que no podía darle hijos, ¿qué hizo?
exactamente lo mismo. Cogió a su sierva y la entregó a Jacob para que diera hijos a su nombre. Entonces, aquí tenemos exactamente la misma solución. Es, mira, tengo una esclava, ya que no tengo hijos, tengo una esclava, toma mi esclava, cásate con ella. Ahora, es un tipo de concubina, entendemos que sería algo inferior a esposa, pero a efectos legales es que está casada con Abraham. Y este es el momento de la historia en que esperamos una reacción de Abraham que sinceramente no encontramos. Este hombre que por la fe Abraham salió cuando fue llamado no sabiendo a dónde iba. Por la fe Abraham, todo lo que vemos en Hebreos, pues quisiéramos leer aquí por la fe Abraham cuando Sarai sacó esta idea de su cultura, una idea lógica, pero por la fe Abraham rechazó la idea como un intento de manipular la situación y echar una mano a Dios. Y sin embargo, el versículo 2 dice, y atendió a Abraham al ruego de Sarai. No sabemos si ella tuvo que rogarle varias veces, casi el texto suena un poco así, como al principio dice Abraham, no sé, no estoy muy seguro, pero ella insiste, al final dice, bueno, vale. Ahora, para un poco poner esto en contexto, es posible que Sarai aquí diga a Abraham, mira, Dios te ha dicho que ese heredero que esperamos, que proviene de ti, ¿verdad? Pues sí, lo dijo Dios. Y a lo mejor Sarai ¿dijo algo de mí en algún momento? Y a lo mejor Sarai aquí, imaginando que igual ella es el eslabón débil aquí, igual ella es el problema, y bueno, total, si se casa con su sierva, pues el hijo será de Abraham y de alguna forma incluso también de Sarai, porque ya que era su esclava, pues el hijo de su esclava sería el suyo, efectivamente. El caso es que al final accede Abraham a la petición, a la idea. Pero hago esta pregunta, ¿qué hay detrás de esta solución? ¿Hay fe en Dios? ¿Hay una confianza en Dios? ¿O más bien hay sabiduría humana que dice, pues es una buena idea, todos los demás hacen lo mismo, pues no sé por qué no lo había pensado antes, es lógico? Pues yo no veo nada de fe en Dios en cuanto a esto. Yo veo esta situación y digo, exclusivamente veo la sabiduría humana. Y vuelvo a repetir, para cualquier persona de sus días, miraría a Abraham y dice, ¿y por qué has tardado tanto en hacer esto? Tendrías que haber hecho esto hace 50 años. Normal, no pasa nada, es correcto, es normal. Y sin embargo, no era el plan de Dios. Bueno, la historia continúa y he puesto aquí el éxito del plan. El plan funciona de maravilla. Leemos así: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Todo ha funcionado perfectamente. Por fin, después de 10 años, por fin el plan de Dios avanza y Abraham va a tener un hijo. Bueno, es que Sarai entrega a Agar, Abraham consiente la relación, o sea, Abraham acepta todo y efectivamente Agar concibe un bebé. Pero aquí vuelvo a preguntar realmente cómo encontramos a Abraham en esta historia. En esta historia, ¿quién está moviendo todo? Yo veo que en esta historia la persona que está moviendo todo es Sarai. Ahora, no es incorrecto
que Sarai tenga una idea. No es incorrecto que ella proponga y que ella cumpla con el plan, que entregue, que... No digo que sea malo esto, pero cuando entendemos el concepto bíblico de una familia, el concepto bíblico de una familia es que Dios dice, hay alguien que al final tendrá que dar cuentas primero en cuanto a lo que ocurre en la familia. Dios, aunque hable de la igualdad en la familia, y nosotros entendemos que Dios hace al ser humano a su imagen y semejanza, y dice, tanto el hombre como la mujer a la semejanza de Dios. Cada uno de nosotros somos iguales delante de Dios. Nadie tiene más valor que otro. Todos tenemos gran valor delante de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo para morir por todos nosotros, independientemente de nuestra nacionalidad, independientemente de nuestro sexo, independientemente de nuestra condición social. Dios ve el valor en cada persona, pero Dios dio una responsabilidad especial a Adán, y cuando Adán y Eva pecaron, Dios viene al encuentro y no dice Adán y Eva, ni dice Eva, llama y dice Adán, ¿dónde estás? Y empieza el gran escurrimiento del bulto. Adán dice, es que Eva me dio bueno, realmente, para ser honesto, lo que dice, la mujer que tú me has dado, ha dado esto para comer, y la culpa la tienes tú por dármela y ella por entregarme esa fruta. Y Eva dice, ¿yo? Es que la serpiente... Y siempre digo que la serpiente, pobrecita, no tenía manos, así que no podía señalar a nadie. Pero aquí viene, Dios dice a Adán, ¿qué pasa aquí? Y aquí veo a Abraham actuar, y es mala decisión. Sarai tenía pues ese pensamiento, pero allí Abraham tendría que haber dicho, cariño, gracias, porque veo lo que estás intentando hacer, pero no hace falta. Vamos a confiar, vamos a seguir confiando en Dios. Me da igual, la promesa de Dios la va a cumplir Él. No tenemos que echar una mano, vamos a seguir confiando en Dios. Bueno, aquí el éxito del plan se esfuma y entramos en las complicaciones. Ese plan humano lleva sus complicaciones. ¿Qué es lo que vemos aquí? Nos dice el versículo 4, y cuando vio que había concedido, esto es Agar, dice, miraba con desprecio a su señora. Hay algo terrible del ser humano. Lo terrible del ser humano es que somos muy, muy ágiles en echar la culpa, en decir, es que era culpa tuya. Y ese momento de una pareja que no puede tener hijos, esa pareja que quiere tener hijos y no puede, empieza con la pregunta, ¿de quién es la culpa? ¿Es culpa de él o es culpa de ella? Y bueno, hoy por hoy la ciencia nos permite de forma mucho más fácil investigar para decir de quién es la culpa, pero sinceramente es feo llegar a este momento de, claro, es culpa de él, es culpa de ella, pero cuando Agar se queda enseguida, o sea, embarazada, pues de repente llega este momento de, era culpa de ella. ¿Ves? Que Abraham me ha dejado embarazada, es culpa de esa. Empieza a mirar a Sarai con ese desprecio, esa mirada que Sarai jamás había sentido de su sierva. Siempre había sentido respeto desde ella, pero ahora le mira con cierto desprecio, diciendo, mira, yo sí que llevo el hijo de Abraham y tú no. Y empezamos a ver la tensión que empieza a existir entre Agar y Sarai. Pero esa tensión no puede quedar ahí.
esa tensión claramente pues empieza a extenderse. Y encontramos por primera vez en toda la historia que nosotros tenemos aquí en la Biblia, ahora no digo que sea la primera vez en lo que ocurrió en la vida, pero en lo que tenemos en la Biblia tenemos tensión entre Sarai y Abraham. Ahora os digo la verdad, igual hubo tensión cuando Abraham dijo, di que eres mi hermana para que me vaya bien, y después pasó lo que pasó, igual Sarai le echó una buena bronca en cuanto a eso y igual le dijo, nunca me pidas otra vez que haga esto, lo cual sí que le pidió otra vez que lo hiciera. Pero bueno, el caso es que encontramos esa tensión entre Sarai y Abraham. Sarai, esta mujer que en el Nuevo Testamento nos dice que es un ejemplo de respeto para una esposa, como ella trata a su marido, y sin embargo llega y dice, mira, mi afrenta, o sea, lo que yo estoy pasando sea sobre ti. O sea, es un lenguaje que dice, mira, lo que yo estoy sufriendo, que lo experimentes tú el doble, porque es culpa tuya que yo tengo esta situación. Y solo podemos imaginar a Abraham en este contexto. No lo sé, porque la Biblia no nos da lo que él dice, pero imagino a Abraham diciendo, ¿Yo? Pero si fue idea tuya. Tú me has metido en esto y ahora me vas a culpar a mí. Y ya tenemos, pues, bueno, vamos a dejarlo en tensión, que ahí estamos bien con esta palabra. Pues esa tensión nos lleva incluso a tensión entre Abraham y Agar. ¿Qué tensión es? Pues vemos aquí que dice, Abraham dice, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Ahora pensadlo, está hablando ahora Abraham no de una sierva cualquiera, está hablando de su concubina, su esposa, aunque bien, una esposa igual de un nivel inferior, pero es su esposa de manera oficial, y en vez de defender a su esposa, dice, bueno, haz lo que quieras con ella, a mí yo no quiero que me metas más en esta historia, tú haz lo que tengas que hacer con ella. Y solo puedo imaginar la cara de Agar diciendo, ¿qué? ¿Te casas conmigo? ¿Me dejas embarazada? ¿Y ahora tú te quieres lavar las manos y no quieres saber nada de mí? Por favor. Si Abraham no defiende a Sarai, a Agar, ¿quién la va a defender? Nadie. Está completamente sola. Y por lo tanto, vuelvo a esta cita. Terminamos con tensión entre Sarai y Agar, en que Sarai, y no digo que esté actuando bien, pero es lo que ella hizo, la carnalidad de ella sale y nos dice que ella aflige a Agar. ¿No es eso exactamente lo que hacemos los seres humanos? O sea, se ve en los niños. Uno hace tropezar a un niño y el niño se levanta y ¿qué hace? ¿Ojo por ojo? No. Normalmente suele ser, yo qué sé, ojo por arañazo. O sea, siempre busca hacer más. Y entonces, si es verdad que todo eso empezó con una mirada un poco fea. Todo empezó con Agar mirando a Sarai, tocándose la barriga así, mirándole, y Sarai diciendo, me está mirando con desprecio. Y ahora tenemos a Sarai hablándole, afligiéndole, insultándole, haciéndole la vida imposible. Vuelvo a esta cita de un predicador de siglos pasados. Dice, Abraham le hizo un gran mal. Hablando aquí de Agar. Dice, las normas de conducta humanas con frecuencia sugieren un camino que puede parecer correcto desde nuestra perspectiva, pero su fin es camino de muerte. Haciendo alusión a Proverbios 14:12, que hay un camino que al hombre le parece recto, pero el fin es camino de muerte. Abraham accede a una idea que le parecía una buena idea. Así voy a tener este hijo de la promesa.
Y sin embargo, todo esto va mal, no, lo siguiente, va terrible. Y termina con casi ese conflicto abierto entre Abraham y Sara, y claramente un conflicto entre Sarai y Agar. Por lo tanto, tenemos un desastre en esta historia. Esta historia que empezó con las mejores intenciones va terminando de manera fatal. Por lo tanto, Agar busca una solución. Es curioso que en este momento la historia cambia. O sea, justo cuando yo quiero saber cómo resolvió Abraham ese problema con Sarai, justo cuando quiero ver a Abraham, ese hombre, este ejemplo para nosotros que coge a Sarai y le abraza y dice, cariño, vamos a hablar aquí, vamos a buscar una solución porque no nos interesa estar en esa condición. Desaparece Abraham y Sarai y la historia enfoca en Agar. Curioso. Vamos a ver cómo la historia se resuelve aquí. Agar tiene una solución. Su solución es huir. Huye hacia, nos dice, sur, y luego después nos habla de un pozo que está entre Berseba, o sea, nos da una localización más o menos de este pozo. Todo indica que esto está camino a Egipto. Curioso. Ella era la sierva egipcia y cuando hay problemas, ¿a dónde va? Hacia su tierra, hacia lo que ella conoce. Ella piensa que la solución es huir. Pero realmente Dios viene al encuentro, porque Dios quiere decirle que la solución no es huir, hay otra solución. Dios, en el personaje del ángel de Jehová, tiene un encuentro con Agar. Agar, que no es nadie en un principio, es una egipcia sierva, igual ni era egipcia de nacionalidad, igual era egipcia porque ahí es donde la consiguió Abraham para su casa, pero ¿quién sabe de dónde era? ¿Quién sabe de dónde vino esta mujer? ¿Quién sabe la historia que hay detrás de cómo llegó a estar en la esclavitud en Egipto? El caso es que Dios viene al encuentro con ella y le hace esta pregunta. Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Qué buena pregunta. Agar, te veo aquí en el desierto. ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Y qué contesta Agar? Solo contesta una de las preguntas. ¿Qué pregunta contesta? Pues cuando Agar habla, dice, huyo de delante de Sarai, mi señora. Me parece interesante que hay completa honestidad de parte de Agar aquí. Ella dice la verdad, no intenta suavizar, no intenta echar la culpa a su señora. Simplemente dice, mira, ¿de dónde vienes? Vengo de Sarai, de su tienda, porque me está haciendo la vida imposible y vengo huyendo. ¿A dónde vas? Sinceramente, ni estoy seguro si Agar sabe la contestación a esta pregunta. Ella va rumbo a Egipto, pero sinceramente, ¿qué va a hacer cuando llegue ahí? ¿Qué hace una esclava así huida cuando llega otra vez a Egipto, donde la conocían como esclava? Dios empieza con esta pregunta, pero continúa. Y le dijo el ángel de Jehová, ¿qué le diría Dios a una esclava huyendo por malos tratos? Porque efectivamente su señora la estuvo maltratando. Puedes decir que lo merecía porque le había mirado con desprecio. Sí, pero aún así es que no merecía que la afligiera, no merecía esa contestación de Abraham que un poco se desentendía de ella. ¿Qué dice Dios a esta mujer? Dios tiene un consejo, por no decir un mandamiento. Vuélvete allí y ponte
sumisa bajo Sarai. Hay momentos que la Biblia realmente nos sorprende, porque según nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, nuestro siglo XXI, diríamos, la esclava se ha librado de su situación. Bien, está libre, porque lo mejor que podemos hacer es tener nuestra libertad. Y sin embargo, Dios tiene una perspectiva un poco diferente. Dice, sinceramente, libre no somos ninguno. Todos somos esclavos a algo o a alguien. Ahora, es verdad que yo prefiero no ser esclavo. Yo prefiero tener esa, por lo menos, sensación de libertad, que puedo ir a donde tengo que ir, puedo tomar decisiones, pero, sinceramente, lo más importante no es eso. Dios dice, Agar, la voluntad de Dios para ti es que estés donde estabas tú antes y que te encuentres bien ahí haciendo, que muestres el respeto. Me llama la atención que Dios vuelve a realmente el gran problema que había comenzado, todo ese desmadre en la casa de Abraham. Todo había comenzado precisamente porque ella no se había sometido bajo su señora. Ahora, es importante que explique esto. Cuando la Biblia habla de someterse, nosotros muchas veces entendemos ese concepto como una persona que no tiene derechos, una persona que no tiene voluntad, una persona que tiene que simplemente hacer cualquier cosa que diga a la otra persona. Pero eso no es el concepto bíblico. Si lo estudiamos bíblicamente, el pensamiento de la sumisión tiene que ver con la actitud de la persona. Es una actitud de respeto que reconoce la autoridad. Por eso la Biblia habla de esposos y esposas y habla, como decía antes, de ese papel, esa responsabilidad enorme que pone sobre el marido de dar contestación a Dios por esta familia. Y luego habla con la mujer y dice, sométete a tu esposo. No para decir que aquí él toma todas las decisiones y ella simplemente está ahí para que la lleven de un lado para otro, sino para que ella diga, yo reconozco que mi marido tiene esta responsabilidad y quiero hacer todo para que sea más fácil que él ejerza esta responsabilidad. La sumisión es ese respeto que nosotros entendemos y Dios, el ángel, le dice a Agar, vuélvete a casa y haz lo que debes hacer, respeta a tu señora. Pero imagino a Agar escuchando estas palabras y ya diciendo, pero ¿no sabes lo que me ha hecho? Y por eso continúa Dios con una promesa. Dios promete a Agar, yo voy a multiplicar tu descendencia. Tenemos esa misma promesa en el 17:20 que Dios lo hace también a Abraham. Pero aquí tenemos para ella, Dios dice, ese hijo que tú llevas también será bajo mi bendición, lo multiplicaré. Pero hay un consuelo en medio de todo esto que es importantísimo. Dios dice, Jehová ha oído tu aflicción. Esa es una gota que sinceramente, si veis, está en el 11, que está justo en medio de todas estas promesas que Dios le da sobre su descendencia. Dios dice, el ángel dice, Jehová ha escuchado tu aflicción. Jehová lo ha escuchado. Y esto transforma la vida de Agar. Lo transforma porque de repente Agar tiene un conocimiento de Dios que nunca había experimentado. ¿Qué es lo que dice ella? Bueno, si lo ponemos un poco aquí en contexto, he puesto aquí una imagen de un pozo, pero ese no es el pozo donde ocurrió esto porque los arqueólogos no lo han encontrado, pero es un pozo antiguo de todas formas. Pero verdades de Dios que Agar llegó a comprender este día. Qué interesante. Primeramente, Dios la veía, igual que ocurrió con Jacob años después, esa noche que hizo su cama en Betel y ya
por la noche vio esta escalera que conectaba el cielo y la tierra, donde bajaban y subían, y Jacob se dio cuenta de que lo que ocurre aquí en esta tierra, Dios sabe perfectamente lo que está pasando. Ahora, para uno que acaba de engañar a su hermano, a su padre, era un engañador que iba manipulando a todos, ese pensamiento era terrorífico. El pensamiento de que Dios ha visto todo lo que he hecho, mal asunto. Pues para una mujer que venía huyendo, ella llega a escuchar esa noticia, dice, Dios oye todo. Pero es curioso, ella cuando lo pone en lenguaje dice, Dios no solamente oye, sino que Dios ve. Ese nombre, dice, llamó su nombre, y luego en castellano nos pone así, pero muchos lo ponen en términos así, el Roí, Dios que ve. Ese Dios que yo imaginaba que estaba por ahí, bueno, estaba de alguna manera interesado en Abraham, pero en mí, yo era una esclava, no le importaba nada. El Dios este me ve a mí. Y no solamente que Dios la veía, sino que ella había visto a este Dios. Dice, he visto al que me ve a mí. Lo he visto y he tenido una conversación con él. Y por lo tanto, en ese pozo le da un nombre. Le da el nombre del pozo del viviente que me ve. Y es la última cosa que veo aquí. Le llama a Dios el viviente. Y realmente dice, es el pozo que pertenece al viviente que me ve. Digo, se dio cuenta de que Dios era real. Dios era vivo. De que Dios realmente existía. Y la veía. Y escuchaba su aflicción. La historia termina con Agar dando a luz a un hijo, Abraham. Y Abraham, en obediencia a lo que Agar dijo el ángel, Abraham le pone el nombre Ismael. Recordad, Abraham no estaba ahí para escuchar al ángel que dijo, le pondrás el nombre Ismael, que por cierto Ismael significa Dios oye. Ese lenguaje que Dios había dicho, yo te he escuchado la aflicción que has experimentado. Ahora ponle a tu hijo Ismael, Dios escucha, porque cada vez que tienes una dificultad y llamas a tu hijo, recuerda que Dios escucha. Abraham en obediencia le pone el nombre a su hijo Agar, al hijo de Agar y él, y se llama Ismael. Y nos dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Esta historia, vuelvo a decir, es una historia un poco curiosa porque sobre todo el pensamiento de que Sarai le entrega a su sierva y luego después se pone celosa, nos llama la atención. Pero sinceramente cuando leo la historia digo, es que nosotros somos capaces de hacer ese mismo tipo de cosa y sin darnos cuenta nos metemos en líos. Sinceramente, os dije que en medio de la historia nos abandona a Abraham y Sarai y enfoca en Agar. ¿Y qué pasa con ellos? Sinceramente, yo creo que lo que pasa con ellos es lo mismo que ha pasado con Agar. Sinceramente, ¿por qué tenemos esta historia? Tenemos toda esta historia porque Abraham había decidido hacer algo que le parecía lógico y había causado un desastre. De la misma forma que Agar huyó y estaba sin saber a dónde iba, cómo iba a proveer para su hijo, estaba yendo para el desastre. Y entonces lo mismo que dijo Dios a Agar es lo mismo que de alguna manera Dios también dijo a Abraham. Abraham, ¿a dónde vas? Abraham, ¿qué pasa? ¿No sabes que voy a hacer para ti grandes cosas? Ahora tengo palabras para ti. Vuelve y ponte sumiso bajo mi mano. Y déjame hacer. Yo lo he visto todo. Y Abraham tiene que decir, el viviente que me ve.
se me olvida de que Dios ve todo, Dios escucha todo, Dios está al tanto de lo que está pasando y no tengo que echarle una mano, puedo confiar en Él. Esta historia quiero llevarla en dos direcciones. Quiero llevarla en la dirección de la cruz del Calvario. Ese primer momento en que realmente dejamos de hacer todo lo que nos parece tan lógico y tan normal, lo que todo el mundo hace, y nos damos cuenta de que solamente estamos creando más y más desastre, intentando solucionar las cosas por nuestra cuenta. Ese momento en que nos damos cuenta de que yo tengo un desastre en mi vida. A lo mejor mi vida desde afuera parece medianamente ordenada, pero yo sé que tengo un desastre en mi vida espiritual. Yo sé que realmente no estoy bien. ¿Y qué tengo que hacer? ¿A dónde vas y de dónde vienes? Vuelve y ponte sumiso a Dios. Ese momento en que volvemos a Dios y decimos: Dios, yo vengo con las manos vacías, no hay nada que pueda hacer. Yo reconozco que todo lo que yo pueda hacer lo he hecho y he causado más y más desastre. Si estás aquí escuchando este mensaje y jamás has llegado a este momento en que has puesto tu fe en Cristo, te has reconocido pecador delante de Dios y has pedido que realmente Él te salve, hoy es el día para decir: he llegado hasta aquí y se acaba. Se acabó. No voy más. Voy a entregarme a Dios y dejar que Él obre, que Él me salve. Al final de todo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo único que nosotros tenemos que hacer es llegar a confiar, a creer en Dios y dejar que Él nos lo cuente como justicia. Y ahí la vida del pecador se transforma y empezamos ese camino nuevo que Dios tiene para nosotros. Te animo, si nunca has tomado este paso, que hoy sea el día de salvación. Pero también, a lo mejor estamos aquí y a lo mejor tenemos un poco de desastre. Un poco no, igual mucho. Y nuestra tentación es hacer lo mismo que hizo Agar. Salimos corriendo. Israel hizo exactamente lo mismo cuando salió de Egipto, en el momento que tenían desastre. ¿Y por qué tenían desastre? Porque estaban buscando su propio camino, estaban intentando hacer lo que parecía lógico para ellos. Y siempre su solución era la misma: vamos a volver a Egipto, vamos a hacer un nuevo caudillo para llevarnos otra vez a Egipto. El pensamiento era volver para atrás. Y sin embargo, esa no es la solución. He hablado con personas en múltiples ocasiones, personas que tenían un desastre y escuchas lo que proponen ellos como la solución. Y la solución es: ¡salgo huyendo! Y digo, pues puedes huir de tus problemas. Pero, ¿sabes? Solo vas a crear más problemas. Yo lo comparo con tener un esguince. Y un esguince es terrible, ¿no? Un esguince es una tontería, pero es una tontería que puede tardar tiempo. Y dices: tengo un esguince, me está molestando mucho, que no puedo hacer nada. Voy al médico y voy a pedir que me corten la pierna. Hombre, soluciones. Pues ya no vas a tener problema con el esguince. ¿Has solucionado un problema? Sí, pero el problema que has creado es muchísimo mayor. ¿Y cuántas veces hacemos exactamente lo mismo? Salimos huyendo, creando problema sobre problema sobre problema, y Dios dice: vente, vuélvete a mí y ponte sumiso bajo mi voluntad. Deja que yo obre. Al final, la historia de Ismael, Dios lo bendijo y Dios lo multiplicó tal como había dicho, pero desde luego sigue causando problemas. Desde luego los árabes son los que toman a Ismael como su padre
si hablamos racialmente, desde luego no todos los árabes provienen directamente de Ismael, pero desde luego es bastante posible que los palestinos, por lo menos, sí que puedan trazar su linaje hacia esa dirección. El caso es que hoy en día, fíjate si no sigue habiendo problemas entre Ismael e Isaac. Pero, ¿sabes? Dios tiene una solución para todo esto. La solución de Dios un día traerá paz verdadera. Y creo que un día Dios cogerá esa descendencia de Ismael y lo rescatará para sí mismo. Vamos a dejar que Dios obre en nuestros desastres, pero si podemos confiar en Él y evitar el desastre, aún mejor. Esta historia de Abraham es una gran historia en que vemos una vez más que tropieza Abraham. Nos hubiera encantado ver a Abraham firme, sin tropezar, pero tropieza a Abraham, sinceramente. Y sin embargo, vamos a ver que ese tropiezo le lleva a más fuerza. Y cuando vemos en las siguientes historias esas dificultades, fíjate, Abraham solo tiene 86 años. Todavía le queda 14 años para que nazca este hijo de la promesa. Y sin embargo, vemos a Abraham firme en los caminos del Señor. No huyamos de los problemas, huyamos de las tentaciones, pero en los problemas vayamos a Dios y pedimos que Él nos ayude. Padre Santo, te doy gracias por la historia de Abraham, incluso estas historias en que vemos tropiezos, vemos fracasos. Vemos que la sabiduría humana no obra la justicia divina. Pero, Padre, reconocemos que somos culpables muchas veces de seguir nuestra sabiduría e incluso culparte a ti cuando las cosas no salen bien. Pero no queremos hacer esto. Queremos confiar en ti, queremos que tú guíes nuestros pasos y cuando tropezamos, queremos confiar en ti para que restaures y para que obres, incluso en los desastres que hemos creado con nuestras ideas. Pido esto, Padre, para que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.